Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo donde en esta ocasión te traigo dos temas interesantes como son, en primer lugar, la actualización de Norcoder Group, ¿vale? Que Norcoder Group es una empresa que ya he traído en el canal, que tengo el análisis y valoración de la compañía y por supuesto, si no lo has visto, lo tendrás al final del vídeo. Y también te voy a enseñar otros sitios donde puedes extraer, es decir, que puedes tener como fuente de información adicional, sobre todo para este tipo de compañías que son small, microcaps o incluso nanocaps, es decir, son empresas muy pequeñas. En este caso, como puedes ver aquí en Ticker, ya por supuesto he hablado de la empresa en el canal y te recomiendo que al final del vídeo veas, por si no has visto el análisis y la valoración de la compañía, pero en este caso estamos hablando de una empresa que hace cursos básicamente y que capitaliza 14,61 millones de libras, es decir, es una empresa muy pequeña. Entonces, normalmente este tipo de empresas no suelen dar información adicional o suele ser más complicado acceder a la información que nos da la compañía. Además, incluso en Ticker, que por eso me he venido aquí, digamos que en la parte de resultados financieros pues suelen ser limitados, y en cuanto a la parte, por ejemplo, de estimaciones, como ves hay muchos huecos, es decir, que los analistas generalmente no cubren este tipo de compañías. ¿Por qué? Porque normalmente los analistas suelen trabajar para grandes fondos de inversión o digamos que entidades financieras, entre otras cosas, y por supuesto si esas entidades no compran este tipo de compañías, pues digamos que los analistas no realizan las coberturas sobre estas empresas. Entonces, en este caso, digamos que si vamos a la web de la propia compañía, como siempre recomiendo, es interesante tener las alertas de las compañías que por supuesto tengan esa opción, ¿vale? Habilitar las alertas para que te lleguen avisos. Pero como vas a ver aquí, realmente incluso teniendo las alertas, como es el caso mío, ¿vale? Que tengo las alertas de esta compañía y no te avisan, porque si vamos aquí a la parte de Financial, a los últimos resultados, ves que la compañía nos habla de los últimos resultados del 31 de diciembre de 2022, es decir, nos habla del anual. Y si buscas información, porque todo esto del anual ya lo comenté en el vídeo de análisis y valoración, ¿vale? Pero para saber los datos actualizados, es decir, por si han presentado algún trimestral o algún semestral, es decir, del H1 de 2023, ¿cómo podemos acceder a esa información si realmente la compañía no nos da esa información? Además, si seguimos buscando en la página web, como por ejemplo en la parte anual, puedes ver que aquí no nos ofrecen información sobre 2023, sino digamos que lo más actualizado es de 2022. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos a la hora de buscar más información sobre este tipo de compañías que son más pequeñas? Pues lo primero que debemos saber es en qué mercado cotiza la compañía, y en este caso estoy en el London Stock Exchange porque digamos que es el mercado de Reino Unido, ¿vale? Y digamos que esto, además, te doy como información adicional, es una empresa que cotiza en bolsa, pero que por supuesto gestiona los activos de la bolsa o del mercado de Reino Unido. Y por supuesto, al ser una empresa también que prácticamente controla todo el mercado de Reino Unido, prácticamente te puedo decir que es un monopolio, así que tiene muchísimas ventajas competitivas y que bueno, esto daría para un vídeo aparte, pero te recomiendo que le eches un ojo a esta compañía. Pero digamos que en este vídeo no me voy a centrar en hablar del London Stock Exchange, sino que simplemente si vas a la parte del mercado, en este caso el mercado de Reino Unido, aquí puedes buscar información sobre la compañía. Por supuesto también para empresas pequeñas como pueden ser de otros países como italianas, alemanas, españolas, etcétera, pues también deberías de ir a las webs oficiales o a las páginas donde están los mercados de esos países. Por ejemplo, si quisieras buscar el mercado italiano, por ejemplo, tan simple como buscar bolsa italiana, y en este caso aquí podrías ir a la parte o a la web donde tienes toda la información, ¿vale? Donde tienes toda la información del mercado de las empresas que cotizan en el mercado italiano. También, por supuesto, en España conoces que es la CNMV, ¿vale? Que también digamos que es, por decirlo así, el mercado de valores o Comisión Nacional del Mercado de Valores, donde tienes toda la información sobre empresas cotizadas en la bolsa española, y por supuesto todo esto te da una información adicional. En este caso, y volviendo al London Stock Exchange, si vamos al buscador de la web, aquí arriba como puedes ver ponemos el ticker code de Norcoder Group y ves que te sale aquí el primero. Entonces aquí digamos que la web nos ofrece más información o información adicional que está registrada, que por supuesto
tiene que estar registrada de forma obligatoria, porque las empresas pasan todas esas informaciones a los reguladores de mercado o a las empresas encargadas de regular el mercado. Entonces, en este caso, aquí en el London Stock Exchange, como puede ver, hay información adicional sobre Northrop Group, como puede ser, por ejemplo, la parte del gráfico, también por supuesto el ISIN, es decir, el código de la empresa, por si quieres conocerlo a la hora, por ejemplo, de presentar la declaración de compra o venta de acciones, en este caso, también por supuesto más información sobre el mercado que cotiza, los últimos precios, y aquí también hay información adicional. También puedes encontrar más información relevante sobre la compañía en estas pestañas de aquí, pero en este caso vamos a ir a la parte de análisis, donde sale un listado de todo lo que ha presentado la compañía a el London Stock Exchange. Si ves aquí de forma, o digamos el documento más reciente del 25 del 7 de 2023, han presentado el H1 de 2023 y al mismo tiempo también que han ganado un contrato con el gobierno. Fíjate que esto en la fecha en la que te estoy haciendo el vídeo, que es el 8 de agosto, ¿vale? Es decir, que es una semana y media después, y puedes ver cómo efectivamente esta información que aparece aquí registrada no está en la web oficial de la compañía. Es decir, que realmente es difícil que podamos acceder a esta información porque hay muchas empresas, sobre todo pequeñas, que no se centran en actualizar su propia web. Entonces sí tenemos que ir al regulador de mercado en este caso. Una vez llegamos al documento, vamos a darle a traducir para que se vea de una forma visual. Como puedes ver, estamos hablando de las ganancias del contrato gubernamental y actualización del H1 de 2023, y en este caso aquí abajo, que hay un poquito más de información, por ejemplo, sobre el contrato, es interesante ver que tiene que ver con la parte del bootcamp del Departamento de Educación, y equivale ese nuevo contrato a 4,5 millones de libras, lo que prácticamente da una mayor visibilidad, según pone la compañía, para el H2 de 2023 y también para el año 2024. Y además lo interesante es que también proporciona al grupo un aumento del 12,5% en la financiación del alumno, lo que significa que aumentará, o se espera que aumenten, los márgenes sobre el beneficio bruto, y eso ayudará por supuesto a la creciente, digamos, o el crecimiento de aumento de costes, pues digamos que esto ayudaría a mitigar ese aumento de costes por, digamos, la situación macroeconómica actual, entre otras cosas. Aquí por ejemplo ponen ellos por la inflación, ¿vale? Pero se refiere a eso. Luego, hablando de la parte más cuantitativa, es decir, para saber o conocer los datos del primer semestre de 2023, aquí por ejemplo nos ponen unos puntos claves, como es que han incrementado los ingresos con respecto al primer trimestre de 2022 un 50%. El primer trimestre no, el primer semestre de 2022. Es decir, que este primer semestre han aumentado más de un 50%. También, por supuesto, tienen una buena visibilidad en cuanto a ingresos para el año fiscal 2023 debido a este nuevo contrato, y también tienen nuevos múltiples contratos corporativos vigentes, que lo mencionarán más abajo. También, por supuesto, tienen una sólida posición de balance de 2,9 millones y un efectivo, es decir, caja de 2 millones de libras a 24 de julio de 2023, ¿vale? También dicen o destacan que han hecho inversiones significativas en ventas, marketing y asociación para garantizar el éxito en el contexto económico actual, es decir, promocionar sus nuevos cursos. Y además, como tienen el programa o el nuevo contrato de 4,5 millones, pues eso quiere decir que pueden invertir más para impulsar esos nuevos o esa nueva creación de cursos que atraigan a más gente o empresas, ¿vale? Para evidentemente poder monetizar toda esa parte. Y por supuesto también aquí nos hablan de la última adquisición que hicieron en febrero de 2023, que por supuesto ahora está integrada completamente y en perfecto funcionamiento. Es decir, que estos son puntos claves que, como ves, no lo conoceríamos si no entráramos directamente, como te decía, en el London Stock Exchange, en este caso porque es una empresa que cotiza en la bolsa de Reino Unido. Pero también, si seguimos aquí un poquito más para ver en detalle realmente qué es lo que han obtenido, aquí ves que los ingresos del periodo aumentaron exactamente un 52%. Hasta los 3,5 millones de libras. Esto es importante porque hasta los 3,5 millones de libras más un nuevo contrato que tienen de 4,5, eso implica que la compañía se puede esperar, o ya podemos hacer nuestras primeras estimaciones de que podemos esperar que la compañía de aquí a final de año tenga aproximadamente 8 millones de libras en ingresos. ¿Por qué? Los 4,5 que han presentado aquí arriba, ¿vale? En cuanto a la parte del contrato, como
como ves aquí, y al mismo tiempo le deberíamos de sumar eso más los 3,5 que llevan en el primer semestre, lo que quiere decir que si por ejemplo lo comparamos con lo que han hecho los seguimientos o lo que estimaban los analistas, aquí podemos ver que para 2023 aproximadamente los analistas estiman 9,5, es decir que podríamos decir que en este caso los analistas ya estiman un crecimiento todavía mayor de lo que estimaba la propia empresa, y digamos que a partir de esto podríamos hacer nuestros propios cálculos o estimaciones para, digamos, lo que esperamos que pueda llegar a valer esta compañía de aquí a final de año. Pero si seguimos mirando, por ejemplo, en la parte de aquí, la compañía nos dice que realmente ellos esperaban para el año fiscal 2023 6,75 millones, así que realmente si sumamos esos 3,5 más esos 4,5 millones del contrato, realmente ya sería superar su propio guidance, es decir, el guidance que dieron anteriormente, y por lo que, entre otras cosas, esta compañía, además de ser pequeña, ha ido cayendo, pues evidentemente ha sido porque el guidance era más bajo, pero ahora mismo, por lo que se ve, realmente parece ser que van a superar este guidance claramente. No sé si a 9 como estimaban los analistas de Ticker, o en este caso a 8 tal y como he calculado por los 3,5 más los 4,5, pero sí está claro que sí van a superar ese guidance que tenían o esas expectativas que tenía el equipo directivo, ¿vale? Y eso más o menos representaba lo que ellos esperaban, un 70%, lo que quiere decir que prácticamente van a crecer más de ese 70%, lo cual quiere decir que hace más interesante esta compañía, y por supuesto hace que la segunda mitad de los 6 meses o la segunda mitad de año sea más predecible en cuanto a ingresos, y eso pues debería de calmar un poco más al mercado. Pero por supuesto, como siempre digo, estamos hablando de una empresa muy pequeña y no tiene que haber una relación directa entre los resultados recientemente presentados, que sean buenos o malos, con la subida o bajada de la compañía, porque digamos que como es poco seguida, pues realmente el mercado no está teniendo en cuenta estos resultados presentados. Luego, si seguimos leyendo más información que nos da la empresa, por ejemplo, aquí podemos ver que la empresa tiene nuevos contratos con grandes clientes corporativos, como puede ser Deutsche Bank o BAE System. Básicamente, como ya te había explicado en el vídeo de análisis y valoración de la compañía, como esta empresa se encarga de hacer formación, es decir, educación, forma sobre todo en la parte de tecnología, de IT, etcétera, etcétera, es decir, tiene un amplio abanico de formación para profesionales y también para particulares, es decir, para tanto cursos privados como cursos para empresas, y en este caso hay empresas como Deutsche Bank o BAE System que se han unido al carro de contratar los servicios de, en este caso, Northcote Group, para que evidentemente formen a su plantilla y tener una plantilla más cualificada. Y al mismo tiempo también dicen que tienen aquí un programa con KPMG que comenzará en el cuarto trimestre de 2023, es decir, que a todo lo que esperamos que pueda conseguir la compañía, es decir, aquí nos están comentando que tienen nuevos contratos con estas empresas, y al mismo tiempo también para el cuarto trimestre con KPMG también harán alguna cosa, es decir, tienen algún acuerdo para comenzar para ese cuarto trimestre de 2023, lo que quiere decir que todo eso son palancas adicionales que harían que, en base a las estimaciones que acabamos de ver de los 3,5 millones de revenues que han generado en el primer semestre, más los 4,5 de nuevos contratos, ¿vale?, de contrato gubernamental, pues hay que sumarle también los contratos que tienen con estas empresas, lo que quiere decir que sería factible creer que la empresa termine consiguiendo lo que estiman los analistas, esos 9,50 que puedes ver aquí de revenues, y eso quiere decir que más o menos estarían en línea con lo esperado o lo que esperan los analistas, en este caso de Ticker. Si seguimos leyendo, también podemos ver que aquí nos dicen que la división de Training Bootcamp aumentó su red de contratación de graduados en un 9% adicional, al comprometerse con 76 nuevas organizaciones por primera vez este año, lo que quiere decir que efectivamente esto demuestra que la compañía sigue creciendo, sigue atrayendo más personas, más clientes, tanto empresas como particulares, para la parte formativa, y eso evidentemente da una mayor visibilidad para el crecimiento de la empresa. Y de hecho, aquí hay un punto importante, que es el número de solicitudes en los 6 meses hasta junio de 2023 fue de 3.494, que es bastante interesante, pero lo curioso es que comparándolo con todo el año, es decir, con los 12 meses de 2022, es de 3.662, es decir,
prácticamente podríamos decir que redondeando 200 menos, ¿vale? 200 solicitudes o 200 solicitudes menos que todo el año completo 2022, y todo esto solo en 6 meses. Para que veas el crecimiento y el potencial que puede tener esta empresa. Como ves, al mismo tiempo también dan o hablan aquí de la parte del guidance, es decir, que gracias a esos nuevos contratos también tienen expectativas de tener un buen crecimiento también para 2024 y que esperan seguir desarrollando sus cursos y todo esto. Y para terminar, la compañía, aparte de explicarnos el balance o la posición sobre el balance de 2,9 de efectivo y también por supuesto los 2 millones de caja que dispone la compañía a 24 de julio de 2023, lo interesante es el comentario que hacen aquí de que realmente el desarrollo de los nuevos cursos de formación va según lo previsto, es decir, que el equipo directivo más o menos ve que la compañía está teniendo el crecimiento que esperaba o va en línea según lo que tenían esperado. Y lo interesante es que además de ver los nuevos cursos y el desarrollo que están haciendo que ayuden a aumentar las inscripciones y los intereses de nuevos empleadores, esto sería por supuesto más palancas para el próximo, digamos, H2 de 2023 o el segundo semestre de 2023 y por supuesto para futuros años. Y como pone aquí, Northco espera darnos actualizaciones en la segunda mitad de año, por supuesto para ver si realmente siguen cumpliendo con las expectativas y los contratos o siguen añadiendo nuevos contratos para por supuesto aumentar su capacidad en cuanto a ingresos, márgenes y beneficios. Por supuesto, recuerda que también en la web del London Stock Exchange o del mercado de Reino Unido, digamos que puedes encontrar información adicional sobre esta compañía. Y también recuerda que es importante que para este tipo de compañías, es decir, cuando estés analizando empresas small cap y sobre todo si son micro cap o nano cap, es decir, empresas por debajo de los 100 millones, realmente en la propia página web de la compañía vas a encontrar poca información, realmente va a ser poco relevante y por eso es importante buscar otras fuentes alternativas de información, ya sean tanto los propios mercados o reguladores de mercado o también por supuesto webs donde se busque información o se hagan entrevistas a los CEOs, entre otras cosas, para acceder a información adicional que no nos facilita a priori la compañía. Entonces, si volvemos a la página de Ticker para actualizar la valoración de la compañía, como puedes ver, la compañía cotiza actualmente a 1,90 libras o a 190 peniques y en este caso vamos a ir a la parte de estimaciones. Como te había comentado, los analistas de Ticker estiman que, digamos, la compañía generará para 2023 9,5 millones de libras, ¿vale? De ingresos. En este caso, recuerda que si han conseguido 3,5 millones en el primer semestre y tienen un nuevo contrato gubernamental de 4,5 millones, digamos que entre ambos sumarían 8. Y adicionalmente recuerda que también tienen nuevos contratos con empresas como el Deutsche Bank o la otra empresa que también tenían, además de también por supuesto contratos particulares, ya sean para formaciones personalizadas de otros cursos, aumento de demanda de los alumnos, entre otras cosas. Por eso más o menos podríamos estimar que podrían llegar a conseguir estos 9,5 millones. Por supuesto, también recuerda que habían comentado que van a aumentar los márgenes de la compañía. Por supuesto, eso va a ayudar a los costes que han tenido que aumentar. Lo que quiere decir que aquí, digamos que en cuanto a estimaciones de analistas, se podrían quedar más o menos cortos, ¿vale? Porque si van a aumentar los márgenes y también van a conseguir esos ingresos, quiere decir que podríamos esperar un incremento de beneficio neto. En este caso, aquí en cuanto a beneficio neto, esperan generar, según los analistas, 1,30 millones, ¿vale? De beneficio neto, pero en este caso, calculándolo por PER, vamos a ir a la parte de EPS normalizados, que serían 0,16. Si vamos, por ejemplo, en este caso a la calculadora para saber a qué múltiplo estaría cotizando la compañía, como te decía, está cotizando a 1,90 en este caso, y si lo dividimos entre los 0,16, recuerda que todo esto se puede hacer o todo en libra o todo en peniques. En este caso, como todo está en libras, pues se puede tener en cuenta. Y como ves, la compañía estaría cotizando a 11,87 de múltiplo. Es decir, que estaría cotizando a un múltiplo de prácticamente 12 veces. Recuerda que si vamos a la parte de valoración para ver más o menos cómo es la evolución de la compañía, aquí puedes ver que realmente en cuanto a los próximos 12 meses, que siempre está cotizando un poquito más barato,
¿vale? Está cotizando a 11,70 y en la calculadora nos ha salido que prácticamente es 11,8, un poquito menos por los 6 meses que queda. La compañía en cuanto a media, aquí te pone que ha cotizado a 18 veces, pero es verdad que tiene un historial pobre y no deberíamos de tener en cuenta todo el historial porque evidentemente, como ves, está distorsionado el múltiplo de la compañía. Realmente esta compañía, por lo que está generando en cuanto a crecimientos, que ya ves que está creciendo a más del 70% en cuanto a ingresos, por supuesto tiene unos márgenes aproximadamente del 13%, del 14% y siguen pensando en expandirlos, y además son predecibles, es decir, los ingresos son predecibles porque tienen contratos gubernamentales y con empresas que en cuanto firman los contratos pues tienen meses donde empiezan a generar ingresos y ese contrato de esas empresas empiezan a dar ingresos a la compañía para formar a sus plantillas, entre otras cosas. Pues esta compañía podríamos decir que realmente podría llegar a estar cotizando, por ser un múltiplo más o menos razonable para este tipo de compañía, de entre 15 y 16 veces. Realmente la compañía, como te decía, actualmente está cotizando a 12 veces, es decir, estaría ligeramente por debajo de, digamos, el múltiplo que debería estar cotizando, lo que quiere decir que si vamos a la calculadora y le damos la vuelta para saber el precio al que estaría o al que debería de cotizar la compañía, en este caso, pues si reseteamos y ponemos aquí, por ejemplo, 15 veces y lo multiplicamos, en este caso, por, como te dije, los EPS, que los EPS, en este caso, si vamos, recuerda, a estimaciones y vemos los EPS normalizados, son 0,16, pues lo multiplicamos por 0,16 y en este caso puedes ver que el precio de la compañía estaría aproximadamente en 2,4 libras, 2,4 libras o 240 peniques, es decir, que tenemos un upside de la compañía prácticamente de aquí a final de año, es decir, en 6 meses podríamos decir que prácticamente, de hecho, si vamos a MoneyChim para ver la rentabilidad de la compañía en este caso y queremos saber cuánto es el crecimiento esperado de aquí a los próximos 6 meses, vamos aquí a calculadora, return rate, y en este caso vamos a poner el precio actual, que es 1,90, y el precio futuro que nos ha dado la calculadora, que sería en este caso 2,4. En este caso, pues si pongo 2,4, en este caso sería 6 meses, pero yo voy a poner un año y como ves la rentabilidad sería del 26%. Es decir, realmente sería un 26% a tan solo 6 meses, lo que quiere decir que ya esta empresa está ofreciendo un cierto margen de seguridad. Y por supuesto, si la compañía para los próximos años sigue creciendo a las mismas tasas o tasas similares de crecimiento que los años anteriores, pues prácticamente podríamos esperar que esta compañía a largo plazo nos podría ofrecer una gran rentabilidad. Y nada, esto es todo sobre la actualización de Norcod Group. Como siempre, te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo. Te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.